Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para martes 17 de septiembre 2024. Luna se está llenando, se aproxima a este eclipse lunar que no va a ser total ni mucho menos, está bastante alejado del nodo, pero aún así es una super luna llena. Es el primer eclipse en el signo de Piscis después de muchos años. Es un evento muy característico, muy profundo, muy transformador y ya se siente. Y se siente de diferentes formas. Algunos están en crisis, otros están con mucho sueño, otros sienten esta agitación. Las cosas tienden a mostrarse, tendemos a reconectar con cuestiones con las que quizás nos habíamos desconectado, mientras a desconectarnos de cuestiones que quizás eran ya presentes y naturales en nuestra vida. Hay cambios y estos cambios, ten en cuenta también, son impulsados por el hecho de que estamos muy cercanos a un equinoccio. El Sol estará entrando en el grado 0 de Libra el próximo domingo 22 de septiembre y esto ya se siente. Entonces se está uniendo la estación equinoccial con la temporada de eclipses, teniendo los nodos cercanos a los puntos equinocciales, que son el 0 de Aries y el 0 de Libra. Esto es natural. Entonces, por un periodo vamos a tener eclipses cercanos a equinoccios, sea en marzo, sea en septiembre, y esto va a continuar por algunos añitos más, un par de años, ponle tú más o menos, en los que se va a juntar este cambio de estación cercano a la entrada del Sol a Aries y Libra, al comienzo de primavera y otoño, y esta transformación impulsada por los eclipses. Y siendo un eclipse en Piscis, está activando una zona que siempre tiene que ver con algo profundo en nuestra vida, con algo trascendental, con algo que es intangible y que representa la forma de presentarse de lo tangible en nuestra vida. ¿Por qué así funcionan las cosas? Es justamente desde lo intangible que materializamos lo tangible. Pensamos, quizás, muchos piensan, podría decir más correctamente, que es exactamente al revés, que una vez que, por ejemplo, tenemos una casa, vamos a sentirnos seguros y estables, pero suele ser siempre al revés. Es ese estado interior, esa sensación, esa emoción, ese sentimiento, esa forma de ver la vida que permite que algo tangible se presente. Y justamente desde este punto de vista es sumamente interesante lo que Piscis tiene para ofrecernos. Piscis es un signo de agua, o sea, emocional, es el último signo del zodíaco. Está regido por Júpiter de forma clásica, el señor de la expansión, de la suerte, de la búsqueda de la verdad, y por Neptuno de forma moderna, este astro que representa el mar, que representa la disolución, que representa la espiritualidad. Y Piscis es esa verdad interior que todos tenemos, tiene mucho que ver con la intuición, tiene mucho que ver con la conexión con respecto a todas las cosas. Ayer te hablé de la gota del océano y cómo posee la sabiduría del entero mar, y es algo que se asemeja o tiene toda la apariencia de un pensamiento mágico, mientras cuando lo analizamos desde el punto de vista científico o biológico, sabemos que, por ejemplo, todas las células del cuerpo tienen la información del resto del cuerpo. Sabemos que así está estructurada la materia, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque hay una realidad estructural que se basa en esa unión colectiva, en esa unión grupal entre todo aquello que conforma algo. Entonces, Piscis es justamente ese punto donde todos somos uno. Y siendo todos uno, todos tenemos la información del todo, todos tenemos la capacidad del todo y todos tenemos un propósito
grupal y colectivo. Y ayer lo desarrollé un poquito más, te conté por qué también puede ser tan confuso este momento, ya que Piscis representa la parte inconsciente. Justamente es el signo que rige lo onírico, los sueños, el inconsciente colectivo, la emoción colectiva. Y aquí hay algo muy potente y al mismo tiempo muy confuso, muy difícil de explicar en palabras. La casa 12, que se asocia con Piscis en la carta natal, justamente es una casa que siempre nos deja en la duda. Son áreas que no podemos definir porque en el momento que las empezamos a definir nos alejamos de su significado, porque una de sus características primordiales es que no pueden ser definidas. Piscis es justamente aquel que disuelve, aquel que quita todas las barreras. Y esto hace que a nivel interno puede ser un momento bastante confuso. Y puede ser también cansado, como te decía, porque estamos en fuerte transformación. No solo tenemos esta gran ola energética que nos pide cambio del eclipse, también tenemos una ola que ya se está levantando del equinoccio y que trae mucho cambio, mucha renovación. Entonces, si estás muy cansado, muy bien, estás cambiando mucho, te estás adaptando, estás sanando cosas y tienes que escuchar tu cuerpo. Si en vez estás lleno de emoción y entusiasmo, con muchas ganas de realizar planes, proyectos, etcétera, también muy bien, porque es un momento donde nos conectamos con nuestra verdad. Es el momento de la intuición, es la hora donde justamente esta voz interna, que todo lo sabe, tiene que mandar. Y hay algo tan peculiar y al mismo tiempo tan pacificador en poder confiar en esta voz interna, en este GPS que tenemos integrado. Recuerdo este libro Ilusiones de Richard Bach. Al comienzo se describen unos seres que viven en un río y son seres que viven todos agarrados, creo que de las piedras, para que no los lleve la corriente. Y uno de estos seres dice: no puedo más, estoy dispuesto a morirme antes que seguir aferrado aquí, resistiendo a la corriente toda mi vida, haciendo lo que todos hacen. Y los seres que lo rodean le empiezan a decir: si te sueltas te vas a morir antes que puedas ni siquiera pensarlo, porque la corriente te va a arrojar contra una piedra y este es tu destino, vivir aferrado como todos lo hacemos. Y este ser dice: no, yo no puedo más, yo me suelto. Y empieza a soltarse y la corriente lo empieza a llevar. Y los seres empiezan a impactarse muchísimo y todos empiezan a decir: ¡wow! ¡Puede volar! ¡Está volando! Y él dice: simplemente me lleva la corriente. Y todos le empiezan a decir: eres el elegido, puedes elevarte y volar. Y él sigue diciendo: simplemente estoy haciendo lo que todos ustedes pueden hacer, dejarme llevar por la corriente. Y es la corriente que me hace volar, entre comillas. Está debajo del agua, la corriente lo lleva, pero los otros seres piensan que por no estar aferrado vuela. Y obviamente asociamos el hecho a dejarnos llevar por la corriente a todo lo contrario, a aquello que están haciendo estos seres que se aferran y no se dejan llevar por la corriente del río. Y es un libro muy interesante, te lo recomiendo. Yo lo leí que era muy niña, debo haber tenido unos 9 años, ese libro estaba en mi casa. Y son de esos libros que dices: wow, qué bonito que tuve la oportunidad de leerlo tan temprano, porque tienen esos mensajes tan importantes que te hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Justamente dejarnos llevar por la corriente, entre comillas, o sea, dejarnos
guiar por nuestra intuición, por el sonido del viento o del alma. Y es eso que nos permite volar, entre comillas, o aquello que estos seres aferrados llaman volar. Es eso que nos permite levantar vuelo, porque naturalmente, cuando nos dejamos llevar, estamos atraídos hacia algo mejor. Está en nuestro ADN la búsqueda de la evolución. No es un error, es un diseño cósmico. Entonces, Piscis justamente busca que se disuelvan los bloqueos, se suelten los amarres y que las cosas puedan fluir naturalmente. Y no es una fluidez de simplemente dejar las emociones ser. No estamos hablando de eso. Piscis ya es el tercer signo de agua. Es cuando hablamos de sentimientos, hablamos de intuición, hablamos de conexión espiritual. Y hay algo que ya está perfectamente diseñado, ya está perfectamente en su lugar. Somos nosotros que, aferrándonos como esos seres, teniendo miedo que nos lleve esa ola cósmica, impedimos que el vuelo natural para el que estamos diseñados suceda. Y afortunadamente este eclipse nos está permitiendo de dejarnos ser un poquito más, de confiar en nuestras profundidades, en nuestra verdad, en nuestra voz interior llamada intuición. Y ayer te dije, te voy a contar un poquito más acerca de cómo viene este eclipse según dónde cae. Y tienes que saber que evito muchas veces entrar en lo técnico aquí porque puede ser bastante tedioso. Lo hago en parte ya dentro de la membresía Muni y lo hago ya específicamente y de forma mucho más técnica y profunda dentro de la formación de astrología. Aquí trato de contarte un poco qué se viene y darte una lectura filosófica y simbólica de todo lo que dice el cielo. Pero si quieres entender cómo interpretar un eclipse, hoy en día tienes muchísimas herramientas a disposición. Yo normalmente cuando voy a mostrarle a alumnos una forma simple y rápida de encontrar dónde caen los eclipses, les recomiendo usar AstroSeek. Es astro-medio SEEK. Es un sitio web que es increíblemente avanzado y simple de usar y te permite ver todo tipo de cartas astrológicas, especialmente este tipo de reportes no escritos, pero la parte gráfica, de una forma muy muy simple, muy simple. Y se trata de entrar a AstroSeek y buscar debajo de los horóscopos gratuitos lo que es el calculador de tránsitos, y dentro del calculador de tránsitos vas a encontrar que hay una parte donde puedes ver el tránsito de eclipses en la carta natal, y ahí puedes poner tus datos, le puedes decir para qué año, y lo bonito de esto es que te va a dar una lista, aparte que te va a dar un gráfico donde puedes ver cada uno de los eclipses, en qué parte de tu carta natal está dándose. Te va a dar listas enormes de eclipses, lo puedes pedir para los próximos 10 años, para los próximos 20 años, todo es muy gráfico. Y debajo te va a dar una tabla donde te dice en qué casa de tu carta natal cae ese eclipse. Esta opción es solo posible en inglés, probablemente pronto va a ser posible en español, por ahora no. Si eres parte de mi membresía Muni, está muy detallado en todas las sesiones y series de eclipses. Lo he mostrado muchas veces cómo entrar y cómo verlo, y hay más
de un PDF con descripciones de si el eclipse te cae en casa 5, si el eclipse te cae en casa 8, etcétera. Hay toda una serie de descripciones, hay muchísima información para que puedas entenderlo. Pero hay que tener en cuenta algo más. Los horóscopos o los tránsitos, las predicciones, por ejemplo, para eclipses, no se basan simplemente en la casa en que cae un eclipse. Vamos a ver todos los tránsitos que están activos y hay más formas de hacerlo. Y yo sí me he dedicado, a veces me divierte hacer horóscopos, por ejemplo, el horóscopo para Capricornio. Voy a ver el regente del signo, que es Saturno, que está haciendo donde está, con respecto a el signo. Entonces, por ejemplo, ahora que Capricornio está en Piscis, voy a considerar que Saturno está transitando la casa 3 de Capricornio y en base a eso también voy a tener en cuenta otras cuestiones, los aspectos que está haciendo Saturno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es si voy a hacer un horóscopo generalizado. Luego es muy diferente si voy a ver una carta natal. Si un astrólogo se dedica a ver una carta natal, ahí va a ver toda una serie de cuestiones, toda una cantidad de ciclos activos, etcétera. Entonces va a ser muy, muy, muy personalizado. Cuando me hacen preguntas en redes, Tauro, Cáncer, tengo la luna en el grado 24 de Piscis, ¿cómo me va a ir con este eclipse? Es muy difícil sin ver la carta entera, porque yo puedo, o sea, si esa luna está en el grado 24 de Piscis, pero el sol está en el grado 27 de Tauro, va a ser muy diferente a un sol en el grado 29 de Capricornio, porque estoy nombrando los grados donde están, por ejemplo, Plutón y Urano. O sea, el resto de los tránsitos, especialmente los tránsitos que marcan periodos extensos de un año, 2, 3, van a marcar mucho el momento personal, y también tránsitos que duran pocos días. Por ejemplo, una oposición de Marte a Venus o a Mercurio va a ser muy diferente de que ese Marte esté transitando justo en conjunción con la Venus natal. Es muy personalizado esto, pero sí, entendiendo en qué casa nos cae el eclipse, tenemos no solo una idea de qué está sucediendo ahora, pero también un poco de qué se tratan los próximos 2 años aproximadamente, porque por ahí donde van transitando los nodos del karma, los nodos lunares, o sea, el nodo norte y el nodo sur, en nuestra carta natal, se van dando procesos profundos que piden una evolución y que suelen marcar periodos de aproximadamente un par de años en nuestra vida. Yo, por ejemplo, como astróloga, siempre voy a mirar por dónde están transitando los nodos del karma de una persona para saber dónde están los desafíos de este momento. Y no solo para las temporadas de eclipses, no solo porque ahí se van a estar dando eclipses. Los nodos van a estar impulsando esta serie de evoluciones y desafíos por todo el periodo en el que están transitando por una serie de casas. Y los nodos del karma siempre están opuestos. Entonces, si tenemos un nodo transitando casa 1, el otro nodo va a estar transitando casa 7. Y en estos casos, obviamente van a ser cuestiones personales, casa 1, y cuestiones de relación con el otro, casa 7, que van a estar en auge, van a estar como en un periodo de evolución y crisis en mi vida. Y esto es sumamente interesante tenerlo en cuenta, porque donde van transitando los nodos es donde vamos a tener eclipses y además donde tenemos las mayores oportunidades en ese par de años. Y eso va a depender también mucho del grado donde tenemos el ascendente. Va a ser muy diferente tener un ascendente en un grado 0, 1, 2, 3 de un signo, tenerlo en el grado 27, 28, 29 al final del signo, porque, por ejemplo, ahora que los nodos se encuentran entre el grado 6 de Aries, el nodo norte, y el grado 6 de Libra, el nodo sur, puede estar transitando para un ascendente Aries que tiene el ascendente en los primeros grados, está transitando casa 1, pero si tienen el ascendente en los últimos grados de Aries,
ya está transitando la casa 12. También hay que tener en cuenta que los eclipses se salen un poco de lugar, en el sentido que ahora, por ejemplo, tenemos este eclipse en el grado 25 de Piscis y el nodo está a 11 grados en el grado 6 de Aries. Entonces es algo gradual y es como si los nodos fueran barriendo toda nuestra carta natal. Van a ser una revolución completa de nuestra carta en 18 años y medio, pero tenemos cada 9 años aproximadamente las mismas lecciones. Lecciones que duran un par de años. Entonces cuando los nodos transitan entre nuestra casa 1 y nuestra casa 7, nuestros desafíos mayores son con las relaciones hacia los demás y hacia nosotros mismos. Cómo nos vemos y cómo nos tratamos, cómo vemos y cómo tratamos al otro. Y suelen ser los periodos más desafiantes cuando los eclipses se dan entre tu casa 1 y tu casa 7, se dan cercanos a tu ascendente y a tu descendente. Si eres ascendente Aries o ascendente Libra, tienes los nodos transitando por ahí y quiere decir que has estado en un desafío fuerte, sea relacional, sea contigo mismo, de autoconocimiento, de autodesarrollo, de cómo te ves, de cómo te tratas y de reflejo. Eso también se termina proyectando en tu relación con los otros. Son momentos donde hay muchos cambios. Y el segundo momento donde tenemos más cambios con los nodos y los eclipses es cuando están cercanos al fondo de cielo y al medio cielo, o sea, a esa área de casa 4 y a esa área de casa 10, porque ahí es una transformación, un desafío y muchas oportunidades en dónde estoy parado y hacia dónde voy. Donde estoy parado, mis raíces, mi casa, mi hogar, mi familia, casa 4, hacia dónde voy, mi trabajo, mi profesión, mis metas sociales, profesionales, casa 10. Muchas veces eclipses entre casa 4 y casa 10 nos hacen cambiar de domicilio, a veces de país, de trabajo, etc. Y nos dan muchos logros, muchas bendiciones cuando hemos trabajado en estas áreas. Y ya con los nodos y los eclipses entre casa 2 y casa 8, los desafíos son un poco más referidos a aquello que tenemos y aquello que intercambiamos. Finanzas, por ejemplo, con eclipses y los nodos transitando en tu casa 2 y tu casa 8, tienes un periodo para crecer tus finanzas y también para sanar tu relación con las emociones profundas y con las cosas, por ejemplo, tu relación con el dinero. Pero es un periodo donde descubrimos qué es lo que bloquea el intercambio, qué pasa en esa conexión con el otro. Con eclipses justamente entre casa 2 y casa 8, o los nodos transitando en estas casas, lo que sucede es que cambiamos nuestra valoración para empezar de nosotros mismos y de esa forma de los demás. Empezamos a valorar diferente también lo que estamos entregando y lo que estamos recibiendo. Y esto permite que podamos crecer mucho económicamente. Ya los eclipses que se dan entre casa 3 y casa 9 tienen todo que ver con nuestra capacidad de entender y de comunicar, nuestra capacidad de aprender y de enseñar, nuestras creencias y nuestros contactos cercanos. Con eclipses entre estas dos casas también vemos viajes al exterior o viajes cortos si se dan en casa 3, pero especialmente es como si se abre un portal a lo nuevo, a nuevas filosofías, a nuevos aprendizajes, a nuevos territorios. Cuando en vez tenemos eclipses entre nuestra casa 5 y nuestra casa 11,
hay una nueva forma de producir, de dar, de crear. Esta creación puede llegar al extremo de crear un nuevo ser, de tener un hijo, pero muchas veces es otro tipo de creación. Desde casa 11 es que entregamos y recibimos al colectivo, mientras en casa 5 entregamos y recibimos a un público más pequeño. Pero siempre es un intercambio de sueños, de amor, de deseo por algo mayor. Entonces, con esta serie de eclipses podemos a veces dar vida a nuevos proyectos, a nuevos integrantes de nuestra familia, y podemos estar recibiendo muchos logros. Ya cuando los nodos transitan entre nuestra casa 6 y nuestra casa 12, o tenemos eclipses ahí, somos llamados a hacer mejoras en nuestro cotidiano o en nuestro inconsciente, en nuestra vida más práctica o nuestra vida más espiritual. Algo está cambiando y suele cambiar especialmente la forma en la que proyectamos la vida o interpretamos la vida. Son nuestras creencias más profundas que cambian y de esa forma hay un cambio tangible en nuestro cotidiano y en nuestra salud. Los nodos y los eclipses nos traen la posibilidad de implementar mejoras, de evolucionar, de transformarnos. Son eventos realmente milagrosos. Yo nunca había escuchado hablar de los eclipses como milagros. Empecé a llamar la temporada de milagros a la temporada de eclipses. Afortunadamente se popularizó. Hay mucha gente que ahora habla de eclipses como milagros o de temporada de milagros. Y esto me llena de alegría. Porque cuando yo empecé en este mundo, y justamente estoy recolectando hoy los frutos, porque yo empecé hace 8 años aproximadamente en redes a hablar de astrología, la idea de los eclipses era muy turbia, era muy oscura. Cada vez que yo hablaba de rituales en temporada de eclipses, me llovían críticas, me decían de todo. Había este miedo instaurado a estos eventos. Y sí, son momentos fuertes de la misma forma, de la idéntica forma, en que son fuertes solsticios y equinoccios. Estamos hablando de lo mismo. Solsticios y equinoccios son momentos de muchísima energía y son momentos complejos porque sube mucho la vibra, entonces todo se arrastra con esa vibra. Y son momentos épicos, son los portales clásicos, son momentos básicamente luminosos. Y también los eclipses, de la misma forma que lo son las estrellas a las que les han hecho una prensa terrible desde hace miles de años. Se habla de estos eventos realizados por luces en el cielo, por aquellos que emiten la luz como si fueran oscuros. Y esto siempre me ha generado un poco de controversia e incomprensión. ¿Por qué las luces deberían ser oscuras? Generan sombras, pero a generar las sombras no son las luces. Son aquellos cuerpos que impiden que la luz circule libre. Entonces, con estos eclipses, sea donde sea que nos están cayendo, estamos viendo mejoras. Y normalmente no solo la casa nos va a dar información. Te hablé de eclipse un poco por casa o del tránsito en los nodos por eje de casas. También hay un valor muy simbólico dentro de los eclipses. En general, casi siempre con un eclipse lunar hay algo femenino que se eclipsa, y para los eclipses
solares, hay algo masculino que se eclipsa. Es a nivel simbólico, no tiene por qué ser un hombre o una mujer, pero suele ser bastante claro el símbolo. Para un eclipse, por ejemplo, lunar, en Piscis estamos hablando de un velo que cae, de algo que sale a la luz, de algo que se muestra. Y yo siento que, por ejemplo, para mí, que este eclipse está muy conectado con mi sol, con mi luna. Y justamente mi sol y mi luna, que representan mis ojos, en el cuerpo los ojos son sol y luna, acaban de perder un velo. Acabo de hacerme un láser para la miopía el pasado viernes, veo perfectamente, es impresionante, nunca he visto tan perfectamente, todo fue maravilloso. Y lo cuento también por este miedo que suele haber a realizar cosas importantes en temporada de eclipses. Yo justamente sentí que era el perfecto momento. Un velo que se cae, puedo volver a ver perfectamente. Y así sucedió. Y al mismo tiempo, esta serie de eclipses me han dado un regalo tras otro, pero especialmente porque decido enfocarme en la capacidad más benéfica y benigna de la naturaleza y su evolución. Ella nos dice que si nosotros plantamos una semilla, la regamos, cuidamos el suelo, la cuidamos del viento, le permitimos que tenga la luz del sol, va a crecer fuerte, va a florecer y luego dar semillas. Y de la misma forma, cuando nosotros elegimos la correcta semilla en nuestra vida, decimos, no sé, necesito más serenidad, más calma, más enfoque, y elegimos la semilla de la meditación y la plantamos, empezamos todos los días a cuidar esa semilla, a meditar un ratito. Y a veces va a haber lluvia, a veces va a haber truenos, a veces va a haber sequía, a veces no se va a poder regar la semilla y luego va a tener uno que atenderla un poco más, etc. Pero al cabo de un tiempo en el que hemos estado dedicándonos, la meditación en este caso, por ser simplemente un ejemplo más, va a dar sus frutos. Nos va a dar esa serenidad, ese enfoque, esa paz mental. Es simplemente algo tan práctico y tan mágico como lo es este eje Virgo-Piscis. Y justamente de esto se trata, de entender que dicen por ahí que es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Quizás no sea solo un 1% de inspiración, quizás es un poco más, quizás no se necesita 99% de transpiración, pero tiene que ser un equilibrio entre el esfuerzo, el propósito, el hecho de hacer el trabajo y tener esa visión, esa creencia, esa pasión, esa intención intacta. Y todo se logra de esta forma. No hay pierde. Entonces ahí nos preguntamos qué tanto nos sirve la astrología o qué tanto influye. Influye muchísimo y nos sirve, no lo olvidemos, principalmente para la ciencia más necesaria, que es el conocimiento de nosotros mismos
y del entorno, que es esa brújula para seguir conquistando el espacio interior, que es un reflejo de ese espacio exterior. No hay nada que se pueda lograr si no tenemos esa maestría de nosotros mismos. Y con este eclipse en Piscis, la maestría va a niveles sutiles, va justamente a aquello que no sabemos muy bien cómo funciona, pero es definitivamente aquello que nos mantiene vivos. ¿Será un corazón que late simplemente a mantenernos vivos o el cerebro mandando sus estímulos eléctricos? Hay mucho más que eso y lo sabemos. Esto que llaman el soplo de vida es un alma conectada con un espíritu que es nuestra realidad primordial y que en tanto ruido, tanta complicación que solemos hacer, se nos puede olvidar qué tan primordial es y qué tanta entereza, profundidad y paz hay ahí. Es no solo un lugar seguro, un lugar estable, un lugar ameno, agradable, es de donde podemos ser mucho más presentes, mucho más enteros, mucho más sabios, justamente para aquello que nos suele mover el alma, que son nuestras relaciones humanas, que son nuestros amores, nuestros desafíos. Es justamente ahí, en ese lugar que podríamos pensar está en segundo plano o no es tan importante, que todo aquello primordial en el aquí y ahora, en nuestra vida más tangible, que puede ser nuestra familia, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros seres cercanos, nuestra estabilidad física, todo eso depende tremendamente y fundamentalmente de ese estado interior, de esa parte intangible que representa Piscis. Y ahí es donde se está cayendo el velo, ahí es donde se está disolviendo un bloqueo y podemos acceder a esa templanza, a esa entereza, a esa parte tan luminosa que genera la vida, que es el secreto de todo esto, que es un milagro. Feliz eclipse, te agradezco muchísimo por escucharme, te deseo todo lo mejor y vuelvo mañana con el clima astral.